hombre de Dios, de la cual desde un comienzo, ¿no es cierto?, él conocía toda la palabra de Dios, ¿no es cierto?, toda la ley de Dios, y que era muy celoso, bendito sea el nombre del Señor, y que en ese mismo celo, ¿no es cierto?, él empezó a seguir a la iglesia, a los hermanos de la iglesia de Cristo, pero en ese seguimiento él estaba, ¿no es cierto?, cegado, estaba caminando de manera errada, y fue en ese momento, ¿no es cierto?, donde nuestro Señor Jesucristo se presentó en su camino y quiso salvarle, ¿no es cierto?, quiso darle nueva vida, y en esta nueva vida Él le dijo, ¿no es cierto?, ahora tú vas a experimentar, ¿no es cierto?, vas a conocer qué es lo que es sufrir por la causa de Cristo. Amén. Y en estas diferentes cartas que nosotros vamos a estar viendo en esta escuela dominical, vamos viendo, ¿no es cierto?, cómo se presentan diferentes conflictos en varias iglesias, ¿no es cierto?, que Cristo el Señor levantó por medio de él, y cómo él, ¿no es cierto?, tiene que amonestar, tiene que apacentar, ¿no es cierto?, las ovejas de Cristo, en su rebaño, en el redil. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y como para entrar, mis hermanos, en contexto, mis hermanos, un poquito de la iglesia de Galacia, ¿no es cierto? Esta iglesia estaba conformada por hermanos que eran judíos y hermanos también que eran gentiles. Bendito sea el nombre del Señor. ¿No es cierto? Cada uno de nosotros sabemos un poquito de qué trata estos dos conceptos, ¿no es cierto? De los hermanos que eran judíos, que eran de Israel, que eran israelitas en cuanto a nacionalidad, y los hermanos que eran gentiles tenían diferentes nacionalidades de las ciudades en ese tiempo, ya sea griego, ya sea romano, ¿no es cierto?, de diferentes nacionalidades. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasaba, mis hermanos, aquí en esta iglesia de Galacia? Como hemos estado igual en diferentes partes de la Biblia se ve, es que los hermanos, ¿no es cierto?, que eran judíos, algunos de ellos, bendito sea el nombre del Señor, querían seguir caminando en la ley de Cristo, bendito sea, perdón, en la ley que estableció Moisés, bendito sea el Señor. ¿Esto qué quiere decir, mis hermanos? Que los hermanos judíos estaban siguiendo, ¿no es cierto?, con todo esto que son las ceremonias y que son los rituales, bendito sea el nombre del Señor, que establece la ley de Moisés, ¿no es cierto? Esto quiere decir en el Antiguo Testamento. Bendito sea nuestro Dios. Esta ceremonia, ¿no es cierto? Y estos rituales nosotros podemos verlos en los libros de Números, como también en en el libro de Levítico, donde el Señor establece así, pero mis hermanos, muy específicamente, en cómo se tiene que hacer una ceremonia, o cómo se tiene que celebrar algo. Bendito sea el nombre del Señor. Y como también todos los mandamientos que Dios da, que un ejemplo claro de ello es los 10 mandamientos, ¿no es cierto?, que nosotros podemos ver, de la cual es imposible, bendito sea el nombre del Señor, que ahora nosotros por gracia podemos entenderlo, que es imposible poder cumplir todos los días, ¿no es cierto?, de nuestra vida a la perfección, o sea, de no mentir, de no tener ídolos, bendito sea el nombre del Señor, o no, no mirar con codicia, ¿no es cierto?, las cosas que puede tener nuestro prójimo. O sea, eso no puede, si no la cumplimos un día, ¿no es cierto?, y si fallamos un mandamiento, nos hacemos culpables, ¿no es cierto?, de toda la ley de Dios. Entonces, ¿qué nos muestra, no es cierto?, la ley de Dios a nosotros? Es que nuestro Dios es perfecto, bendito sea el nombre del Señor, y que ningún hombre, ¿no es cierto?, por sus propias fuerzas, puede cumplir a la perfección, ¿no es cierto?, desde el día de su nacimiento hasta su muerte, toda la ley de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Por eso nuestro Dios nos proveyó a Cristo el Señor, para que la salvación, ¿no es cierto?, y la justificación delante de Él sea solo por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso, mis hermanos, lo que nosotros lo que nos muestra, ¿no es cierto?, el Nuevo Testamento, lo que nos muestra el Evangelio. Bendito sea el nombre del Señor, que es este nuevo pacto, ¿no es cierto?, que hace nuestro Dios con el hombre, y que este pacto es solamente por medio de Cristo el Señor. Amén, y que ahora la salvación, ¿no es cierto?, que ahora estar cerca de Dios o poder entrar delante de este lugar santísimo, ¿no es cierto?, donde habita la presencia de Dios, no es porque el hombre tiene que cumplir algo, sino que el hombre solamente debe confiar en Cristo el Señor. Y ese confiar, mis hermanos, incluso no lo hacemos nosotros mismos, sino que lo hace Cristo el Señor en nosotros. Dios nos provee, ¿no es cierto?, de la fe primeramente, y Él nos provee del Espíritu Santo para que podamos tener comunión ahora, mis hermanos, por medio de Cristo el Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, amén. Y de eso, mis hermanos, damos gracias al Señor, ¿no es cierto?, por el apóstol Pablo, que Él fue escogido de parte de Dios para predicar el Evangelio a los gentiles. Bendito sea el nombre del Señor. Imagínense, mis hermanos, si el Evangelio
no fuera repartido a los gentiles. O sea, nosotros no podríamos conocer, ¿no es cierto? O no podríamos conocer a Cristo el Señor. Entonces, algo que, mis hermanos, igual es valioso y es hermoso de considerar, de que este apóstol, ¿no es cierto?, este hombre de Dios, pudiese predicar el Evangelio a todas las personas, ¿no es cierto?, que estuvieran fuera de Israel. Y eso lo hace algo grande, mis hermanos, porque imagínense si solamente el Evangelio se quedase allí en Jerusalén, o se quedase solamente en Israel. Serían solamente poquitas las personas que pudiesen ser salvas o que pudiesen conocer a Cristo el Señor. Pero Dios en su misericordia, en su voluntad y en su plan soberano, mis hermanos, que va más allá de la mente humana, quiso que todos, ¿no es cierto?, los que Él tenía predestinados desde antes de la fundación del mundo, y que muchos de ellos no eran israelitas de manera nacional, de territorio, sino que israelitas en la fe, israelitas en el Espíritu, bendito sea el Señor, que a ellos igual le pudiese alcanzar el Evangelio y levantó hombres, ¿no es cierto? Así como Pablo y diferentes hombres después de él, para que predicasen la verdad, para que la verdad de Cristo, ¿no es cierto? La verdad del Evangelio pudiese conservarse hasta el día de hoy. Bendito sea el Señor. Y eso igual nos hace responsable a nosotros de que ahora nosotros en este tiempo igual debemos seguir predicando el Evangelio de Cristo, ¿no es cierto? A pesar de que quizá ahora nosotros vemos y decimos, pero ¿cómo lo podemos hacer si estamos limitados y estamos solamente en nuestra casa? Bendito sea el Señor. Pero hay diferentes modos, ¿no es cierto? Quizá ahora el Señor, no, quizá no entendiéndolo en su totalidad, pero quizá ahora el Señor quiere que nosotros anunciemos el Evangelio, que seamos la luz de Cristo en medio de nuestra familia, en medio quizá de nuestros vecinos, o en medio quizá de nuestros amigos, ¿no es cierto? Quizá haciendo una videollamada o llamándola simplemente y dándole un versículo, ¿no es cierto?, de la palabra del Señor, o muchas veces conversando con ellos de cualquier cosa de la vida. En ese momento presentarle a Cristo el Señor, presentarle un evangelio, presentarle, ¿no es cierto?, una palabra, o presentarle quizá algún salmo que usted se acuerde en medio de esa conversación, usted presenta en nombre de Cristo el Señor, y así el evangelio puede seguir siendo esparcido en medio, ¿no es cierto?, de los gentiles. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, mis hermanos, como volviendo a la carta, bendito sea el Señor, a la lección de hoy, este era el problemita, mis hermanos, que había en la iglesia de Galacia, ¿no es cierto? Y que estaba presentando y que estaba causando mucha división entre los hermanos. Es que envían hermanos que aún seguían confiando en la ley de Moisés, ¿no es cierto? En esta ley que ellos pensaban, ¿no es cierto? Que uno para poder agradar a Dios o poder estar delante de la presencia de Dios, era que había que cumplir toda la ley aún, ¿no es cierto? Y una de las cosas que muchas veces los hermanos, especialmente los hermanos hombres, mencionaban es que había que circuncidarse, ¿no es cierto?, para poder ser aceptos delante de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces ellos veían a los hermanos que eran gentiles y ellos decían, pero ellos no son aceptos delante de Dios, o ellos no pueden agradar a Dios. ¿Por qué razón? Porque ellos no están cumpliendo, ¿no es cierto?, la ley de Moisés, y a la misma vez ellos no son israelitas y no están circuncidados. Entonces ellos no pueden ser aceptos delante de Dios o no pueden agradar a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué es lo que hacía esto? De que muchos de los hermanos gentiles, al escuchar estas palabras, querían, querían como ser aceptos delante de Dios, y entonces empezaban a escuchar a estos hermanos, ¿no es cierto?, que decían, no, tú tienes que cumplir la ley de Moisés para que así puedas tener, ¿no es cierto?, o puedas ser acepto delante de Dios. Entonces eso estaba causando, mis hermanos, un conflicto tan grande en la iglesia de Galacia, y es allí donde Pablo, ¿no es cierto?, presenta esta carta. Bendito sea el nombre del Señor, la carta a los hermanos de Gálatas. ¿Y por qué se la presenta a mis hermanos? Porque Dios en su amor y en su misericordia, Él les mostró, ¿no es cierto?, el Evangelio, bendito sea el Señor, a todos los hermanos. Y por eso cuando Pablo en el capítulo 5, ¿no es cierto?, que igual estuvimos viendo, es donde le menciona, está firme en la libertad, bendito sea el Señor. E incluso mucho más atrás, creo que en el capítulo 3, sí, le menciona el Espíritu, ¿no es cierto?, se recibe por la fe, bendito sea el Señor. Y le dice, oh Gálatas insensatos. Es una palabra grande, mis hermanos, pero igual a la misma vez le está mostrando a los hermanos de Galacia, el apóstol Pablo, que le dice, hermanos, no seáis necios, bendito sea el Señor. Ustedes pueden ser aceptos delante de Dios, y ustedes la justificación de Dios la reciben por la fe y no por las obras, bendito sea el Señor. Entonces eso era lo que el apóstol Pablo, mis hermanos, estaba queriendo volver a los hermanos que habían creído en la fe, a los hermanos que estaban firmes cuando él estuvo allí predicando el Evangelio. Le está diciendo, hermanos, por favor, no se desvíen, bendito sea el Señor. Hermanos, por favor, no miren, ¿no es cierto?,
otro punto blanco que no sea Cristo, bendito sea el Señor, que no sea Cristo su centro, porque en Él ustedes tuvieron salvación, porque en Él ustedes son justificados delante de Dios, bendito sea el nombre de Dios, porque en Él ustedes son aceptos delante de Dios, bendito sea el Señor. Y no es, bendito sea nuestro Dios, no es de que ustedes, ¿no es cierto?, hayan agradado a Dios, ¿no es cierto?, por hacer algo, bendito sea el Señor, sino que es solamente por la gracia de Dios, bendito sea nuestro Dios. Entonces, mis hermanos, eso era lo que el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, estaba encaminando, o estaba nuevamente amonestando a los hermanos de la iglesia de Galacia, bendito sea el Señor. Y incluso, mis hermanos, el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, utiliza la ley de Moisés, ¿no es cierto?, y ya está mencionando a Abraham, porque eso era algo de lo que muchos de los hermanos judíos, ¿no es cierto?, se glorificaban a sí mismos, que decían, no, nosotros somos israelitas, ¿no es cierto?, de nacionalidad judíos como desde nacimiento, ¿no es cierto?, y nuestro padre es Abraham. Algo muy semejante, mis hermanos, a lo que pasaba con los fariseos en el tiempo que caminaba el Señor Jesús. ¿No es cierto? Y aquí lo que hace Pablo es que le muestra así, pero Abraham es hijo de la fe, bendito sea el Señor, no es hijo de las obras, bendito sea el Señor. Dios lo justificó a él porque él creyó, bendito sea el Señor, en la fe, ¿no es cierto? Él creyó y le fue contado por justicia, bendito sea el Señor. Y dice, y la promesa, ¿no es cierto?, le fue dado a Isaac, que era hijo de la promesa, ¿no es cierto? Y este hijo era representación, ¿no es cierto?, de nuestro Señor Jesucristo, bendito sea el Señor. Entonces él le dice, sus hermanos que son gentiles, ¿no es cierto?, y que han creído en el Evangelio por la fe, igual son sus hermanos, igual son israelitas en el espíritu, porque ellos igual son hijos de Abraham, y Abraham es hijo en la fe, bendito sea el Señor, es hijo de Dios en el espíritu, bendito sea el Señor. Entonces era algo hermoso, mis hermanos, de que como Pablo, ¿no es cierto?, le muestra a los hermanos, ¿no es cierto?, de la iglesia de Galacia, y en especial a los hermanos que son judíos, ¿no es cierto?, la misma ley de Moisés, como la misma ley le muestra que la justificación iba a ser por Cristo el Señor. Bendito sea el Señor. Entonces es allí, mis hermanos, donde igual estuvimos viendo que, que Pablo le dice, sí, toda la salvación y toda la justificación es por la fe, ¿no es cierto? Pero esto no quiere, por la fe en Cristo, esto no quiere decir de que la ley no nos sirva o de que la ley sea en vano, sino que la ley sirve, ¿no es cierto? Y Pablo menciona que es como nuestra haya o aquella que nos guió, ¿no es cierto? Y la cual nos muestra nuestro pecado, bendito sea el Señor, que esa es la utilidad de la ley. ¿No es cierto? Que la utilidad de la ley de Dios es que nos muestra nuestro pecado, nos muestra que nosotros somos insuficientes. Bendito sea el Señor, de que no podemos alcanzar a Dios por nuestras propias cuentas, sino que nosotros estamos, ¿no es cierto? Estamos hechos, ¿no es cierto?, a seguir, ¿no es cierto?, a hacer lo malo delante de Dios, a desagradar a Dios. Necesitamos a Cristo para que nos haga nueva criatura y ahora nosotros podamos hacer el bien, pero guiado en el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Esto es algo, mis hermanos, que es hermoso. Bendito sea el Señor. Espero en el Señor, ¿no es cierto?, que podamos ir comprendiendo, ¿no es cierto?, lo que nos vaya, lo que estamos viendo durante esta lección, que es algo de la cual eh, es algo fundamental, bendito sea el Señor, en el Hijo de Dios, ¿no es cierto? Porque si su fe, ¿no es cierto?, se empieza a desviar o se empieza a extraviar, bendito sea el Señor, es donde el Hijo de Dios corre mucho peligro, bendito sea el Señor. ¿Por qué razón, mis hermanos? Porque ahora, quizá en ese tiempo, ¿no es cierto?, estaban estos hermanos que se aferraban mucho a la ley de Moisés y que eran judíos, ¿no es cierto?, y que estaban entregando otra doctrina. Por eso igual el apóstol Pablo menciona, si hay alguien que le empieza a hablar de otro evangelio, que no sea el que yo le haya predicado, esto no quiere decir de que Pablo se estaba glorificando porque él tenía la única verdad, no, sino que el evangelio que él predicaba, él decía, a mí no me fue dado por hombres, sino que este evangelio a mí me fue dado por revelación, por Dios mismo, ¿no es cierto?, que le entregó este evangelio, que Cristo mismo lo predicó, ¿no es cierto? Y esta verdad, que es la que salva, que es la que da vida eterna, yo se la estoy entregando a ustedes, solamente por el amor de Dios, ¿no es cierto?, solamente por la gracia de Dios, ¿no es cierto?, que a mí me concedió, yo se lo estoy compartiendo con ustedes, y fue ese evangelio quien les hizo creer a ustedes y quien le mostró a Dios mismo, bendito sea el Señor. Por eso él decía, si viene otra persona y le empieza a entregar otro evangelio que no sea el que yo le haya dado, que sea esa persona anatema, ¿no es cierto? Que sea esa persona maldita, bendito sea el Señor, porque él está predicando algo que no es conforme a la voluntad de Dios.
o está predicando, ¿no es cierto?, quizá un evangelio que es de ídolo y que no es de Cristo, bendito sea el Señor. Entonces, lo que hace el apóstol Pablo es, hermanos, estén atentos, ¿no es cierto?, estén quizás su vista espiritual, quizás sus oídos espirituales, quizás sus antenitas espirituales o su discernimiento, estén atentos, bendito sea el Señor, para que su fe no se extravíe, para que su, su fe no se pierda, bendito sea el Señor, sino que puedan estar firmes, ¿no es cierto?, en esta libertad, en esta vida eterna, ¿no es cierto?, puedan estar firmes en su salvación, quien le entregó Cristo el Señor, ¿no es cierto?, que su fe no decaiga, que su fe no, no, no se debilite, ¿no es cierto?, sino que puedan estar ustedes firmes y puedan seguir aferrándose y confiando en el Evangelio que es de Cristo el Señor. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Por eso, mis hermanos, que Dios nos ayude. Amén. Y es allí donde en clases anteriores nosotros pudimos estar viendo esta parte donde el apóstol Pablo le menciona a los hermanos que le dice, estas son las obras de la carne y estas son las obras del Espíritu. Amén. Y el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, que le menciona, a pesar de que ustedes hagan muchas cosas en la carne, ¿no es cierto?, ustedes no podrán agradar, ¿no es cierto?, o no podrán cosechar, ¿no es cierto?, que es la vida eterna. Pero y estas son las cosas del Espíritu, amén. Y estas cosas ustedes van a poder cosechar, ¿no es cierto? Lo que es la vida eterna, bendito sea el Señor. Y es allí donde a la misma vez, ¿no es cierto?, mis hermanos, se hace referencia a las obras de la carne que Pablo menciona, ¿no es cierto?, que muchas de ellas, por ejemplo, son la idolatría, ¿no es cierto?, la fornicación, el adulterio, las contiendas, ¿no es cierto?, que son todas estas cosas que igual por nuestra naturaleza, ¿no es cierto?, pecaminosa, en muchas ocasiones nosotros tenemos, o en muchas ocasiones ahora, mis hermanos, solo por gracia de Dios, ¿no es cierto?, quizá no las tenemos como, quizás no son tan fuertes, hay quizá algunos deseos que son fuertes y otros deseos que no son tan fuertes, porque ahora tenemos el Espíritu, amén, y ahora al tener el Espíritu, nosotros tenemos, ¿no es cierto?, y damos nuevos frutos, caminamos desde otra manera, bendito sea el Señor, que es muy diferente a la manera que nosotros caminamos en nuestra antigua vida. Bendito sea el Señor. Y en esta nueva vida, ¿no es cierto?, nosotros caminamos en el Espíritu. Bendito sea el Señor. Por eso, en igual, mis hermanos, en Romanos, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo igual empieza a mencionar, ¿no es cierto?, y dice que los que son hijos de Dios, ¿no es cierto?, estos son guiados por el Espíritu de Dios. Bendito sea el Señor. Es algo quizás uno puede decir, sí es algo lógico, bendito sea el Señor, pero es algo muy profundo, mis hermanos, y algo que requiere de mucha meditación, bendito sea el Señor, porque nosotros al ser nuevas criaturas en Cristo, mis hermanos, bendito sea el Señor, algo que no pertenece a nosotros, sino que viene de parte de Dios solamente, ahora nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios, amén, y es allí donde Pablo menciona, dice, ahora que ustedes son nacidos de nuevo, estas son las obras, ¿no es cierto?, que en su corazón, en su vida deben haber. Y estas son las obras que son de parte de la carne, bendito sea el Señor. ¿Podemos tener las dos? Sí, pero mayormente tienen que haber las obras que son del Espíritu, bendito sea el Señor. Hay obras de la carne que quizá no hacemos, ¿no es cierto? Pero hay muchas que quizás sí hacemos y no nos damos cuenta o muchas veces estamos conscientes y estamos peleando con ese pecado, bendito sea el Señor. Y ahí está la lucha del espíritu y la lucha de la carne. ¿Quién más, no es cierto? Nosotros debemos como tirarnos o debemos más obedecer. ¿Cómo menciona la palabra de Dios? Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Hacer más, ¿no es cierto? Y poder sembrar para obtener frutos que sean del Espíritu. Bendito sea el Señor. ¿Es difícil, mis hermanos? Sí. ¿Por qué es difícil, mis hermanos? Porque tenemos muchas luchas, ¿no es cierto? Hay tres enemigos, que son, ¿no es cierto? El mundo, bendito sea el Señor, que es el mismo Satanás, ¿no es cierto?, enemigo de Dios, y a la misma vez que es nuestro pecado, que es el enemigo que tenemos mucho más cerca delante de nosotros que nuestro pecado mismo, ¿no es cierto?, que nosotros lo tenemos en nuestro corazón, que sí podemos ver en cierto grado cuáles son, bendito sea el Señor, y que a la misma vez, ¿no es cierto?, es ese mismo pecado que nos aleja y, ¿no es cierto?, que nos separa en gran manera de parte de Dios. Para ella está nuestro Dios para poder ayudarnos a luchar con nuestros propios pecados, ¿no es cierto?, bendito sea el Señor, y poder que el Espíritu pueda ser fortalecido, que el Espíritu de Dios sea quien nos guíe en todas las cosas, ¿no es cierto?, que nosotros vamos emprendiendo en nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Y es allí, mis hermanos, donde Pablo,
¿no es cierto?, empieza a mencionarle esto a los hermanos, de que estas son las obras de la carne, estas son las obras del Espíritu. Amén. Y es allí donde en el capítulo 6, ¿no es cierto?, que vamos a estar viendo, que, que vamos a estar viendo ahora, mis hermanos, es donde Pablo, ¿no es cierto?, le empieza a enseñar. Y lo que principalmente él enfatiza su mensaje, ¿no es cierto?, y enfatiza su predicación, es de que, hermano, hacer el bien. Bendito sea el Señor. Y nosotros podemos hacer el bien por naturaleza, mis hermanos. No podemos hacer el bien, bendito sea el Señor. Hay cosas que el hombre dice, no, mira, esto es el bien y esto es el mal, bendito sea el Señor. Pero ¿quién más a nosotros como hijos de Dios, ¿no es cierto? O quién más, incluso a personas que no sean hijos de Dios, bendito sea el Señor, quién más que Dios le puede decir al hombre y a la mujer, esto es el bien y esto es el mal, bendito sea el Señor. Porque solamente Dios es perfecto y Dios es eterno, bendito sea el Señor. Y Él, él es perfecto, mis hermanos, y Él es soberano, y Dios mismo, mis hermanos, sabe qué es lo que es el bien y qué es lo que es el mal, qué es lo que agrada a Dios y qué es lo que no agrada a Dios. Por misericordia, solamente en el Antiguo Testamento, mis hermanos, y en el Nuevo Testamento, en la Biblia podemos ver qué cosas son las que agradan a Dios y qué cosas son las que no agradan a Dios. Y lo que agrada y no agrada es la muestra, mis hermanos, clara de qué es lo que es el bien y qué es lo que es el mal. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios para siempre. ¿Y qué es lo que menciona Pablo aquí? De que, hermano, hacer el bien. ¿Qué es lo que es hacer el bien? Caminar en el Evangelio. Bendito sea el Señor. Caminar en la voluntad de Dios. Bendito sea el Señor. Caminar en obediencia a Dios, mis hermanos. Sí podemos cometer errores, sí podemos caernos. Bendito sea el Señor. Pero allí está Cristo para perdonarnos. Bendito sea el Señor. Allí está Cristo para levantarnos y para que podamos seguir caminando en el Evangelio. Bendito sea el Señor. Por eso, mis hermanos, como podemos, aquí igual el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, menciona que dice, hermanos, si alguno de ustedes ha cometido alguna falta, bendito sea el Señor, no lo señalen, ¿no es cierto?, no lo culpen, porque cualquiera que pueda hacer eso, en cualquier momento uno sabe que él igual puede ser tentado, él igual puede ser caído. Y quizás en qué hacía énfasis esta palabra, mis hermanos, en esto mismo, de que estaba causando división en las iglesias, de que los hermanos probablemente estén mirando más a los otros hermanos que sean judíos o que le digan, no, yo tengo que circuncidarme para que así pueda ser acepto delante de Dios. Y el Pablo le dice, puede que un hermano haya caído, pero no es motivo para que lo juzguen, bendito sea el Señor, no es motivo para que ustedes lo señalen, no sé, todo motivo para que ustedes los excluyan, bendito sea el Señor, sino que por el contrario, muestren el amor de Cristo hacia Él y guíenlo nuevamente hacia la verdad que quizás se ha extraviado, guíenlo nuevamente con mansedumbre, con amor de Cristo, como Él mismo en esta carta muestra a los hermanos de la iglesia de Galacia, porque una de las posibilidades, ¿no es cierto?, que pudo haber hecho Pablo es decir, los hermanos de Galacia se están desviando, ¿no es cierto?, o nuevamente son nuestros hermanos, ¿no es cierto?, los judaizantes de que están causando conflicto en las iglesias. Bueno, mejor me dedico a hacer otra cosa y no dedicarme a los hermanos. Pero el amor de Cristo es que mueve al Hijo de Dios. Y dice, no tengo que preocuparme por la iglesia y tengo que nuevamente quizá empezar desde el inicio, ¿no es cierto?, de qué es lo que es el Evangelio, para que los hermanos puedan nuevamente, ¿no es cierto?, fortalecer su fe, puedan nuevamente tener estos fundamentos en su corazón de que Cristo es el Señor, ¿no es cierto?, de que Cristo es su Salvador y que la justificación es por la fe. Quizás repetir nuevamente lo mismo, pero era necesario para que la fe de los hermanos no se desviara. Bendito sea el Señor. Por eso que Dios nos ayude. Por eso podemos ver cómo Dios por medio de estos hombres muestra su paciencia, ¿no es cierto?, para con nosotros. ¿Cuántas veces nosotros igual hemos fallado, ¿no es cierto?, delante de Dios? Y Dios en su gran amor, que es algo que quizás no comprendemos, de que cómo Dios aún así nos sigue perdonando, siendo que nosotros fallamos constantemente. Y eso es lo que uno se pregunta y dice, ¿pero por qué? Bendito sea el Señor. Y es porque es solo el amor de Dios, es solo porque está Cristo en medio de nosotros. Bendito sea el Señor. Si Cristo fuese sacado, inmediatamente recibiríamos la ira de Dios. Pero cuando Cristo está en medio, ¿no es cierto? Cuando Cristo es nuestro Salvador, Dios nos perdona constantemente, mis hermanos, bendito sea el Señor. Pero eso también es lo que Pablo igual se pone en el otro extremo, que dice, sí, Cristo nos perdona, sí somos salvos por gracia, pero eso no nos da derecho a que nosotros pequemos liberadamente o como por libertad a hacer lo que nosotros queramos, no, sino que también Dios entrega disciplina. Y en esa disciplina nosotros debemos caminar. Bendito sea el Señor, que Dios nos ayude. Amén. Y mis hermanos, es allí donde Pablo, ¿no es cierto?, menciona a los hermanos de la iglesia de Galacia,
como hablábamos anteriormente, que le dice hacer el bien. ¿Y qué es lo que es hacer el bien? Caminar en el Evangelio. Amén. Y aquí le dice, el que, el que es enseñado en el versículo 6, mis hermanos del capítulo 6, que le dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Amén. Que Dios nos ayude. Y esto, mis hermanos, es algo que igual no recuerdo muy bien, mis hermanos, pero igual la Biblia nos muestra, ¿no es cierto?, que también nosotros debemos reconocer, ¿no es cierto?, y agradecer a Dios, bendito sea el Señor, por aquellos hombres y aquellas mujeres, ¿no es cierto?, o aquellos instrumentos que Dios utiliza para poder amonestar a la iglesia, ¿no es cierto?, para poder enseñar a la iglesia, bendito sea el Señor. Y aquellos que nos enseñan a nosotros, ¿no es cierto?, nosotros debemos hacer el bien con ellos, ¿no es cierto?, poder hacerle, como dice aquí la palabra del Señor, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Amén. Y esto hacer cosas buenas, ¿no es cierto?, es mostrar el amor de Dios hacia ellos. ¿No es cierto? Ellos como con amor de Dios nos enseñan a nosotros. Nosotros cómo podemos como pagarle, mis hermanos, solamente haciéndole bien. Bendito sea el Señor. Mostrando el amor de Dios hacia nosotros, ¿no es cierto? Y un ejemplo claro que nosotros podemos tener así como palpable son nuestros pastores. Amén. Son nuestros obispos, bendito sea el Señor, son incluso también nuestros hermanos, que Dios en su misericordia lo utiliza para enseñarnos a nosotros a mostrar el amor de Dios para con ellos, ¿no es cierto? Y una, quizá ahora que no podemos estar como unidos de manera presencial, un gran amor que nosotros podemos mostrar hacia ellos en Dios es por medio de la oración, orando por nuestros hermanos, orando los unos por los otros, ¿no es cierto? Como el Señor igual nos enseña, es un gran muestra de amor que nosotros podemos tener para con nuestros hermanos. Amén, porque si nosotros oramos por ellos, es porque nosotros no queremos que a nuestro hermano quizás no le pase nada malo, ¿no es cierto? O que no se desvíe de la fe, sino que quiero que él siga creciendo en la gracia de Cristo, ¿no es cierto? Ese debe ser igual un deseo en nuestro corazón, bendito sea el Señor, de que mi hermano siga creciendo en la fe, de que mi hermano siga caminando, siga perseverando en el Evangelio, ¿no es cierto? No mostrar lo contrario, ¿no es cierto? No mostrar de que no, yo no quiero que mi hermano no siga, ¿no es cierto? No quiero que mi hermano no siga caminando, o si veo que mi hermano quizás se está desviando, no hacerle caso, o hacer como oídos sordos o vista sorda. Quizás uno muchas veces piense de que dice, no voy a orar solamente por el hermano, o no debería como involucrarme en eso, pero sí hacer, ¿no es cierto? Quizás entregar un consejo o entregarle una palabra al hermano, ¿no es cierto? Y pedirle a Dios de que Dios pueda obrar en su corazón para que el hermano no se siga desviando, es igual a una muestra de amor. Bendito sea el Señor. Que Dios nos ayude. Bendito sea el Señor. Amén. Y aquí, mis hermanos, en el versículo 7, ¿no es cierto? Lo que dice es, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén, bendito sea el Señor. Mis hermanos, un hermoso versículo, mis hermanos, un versículo que nos muestra a todos nosotros, ¿no es cierto? De que a pesar de que hagamos muchas cosas aquí en la tierra, ¿no es cierto? Y que quizás puedan, de las cuales Dios sí se pueda agradar, ¿no es cierto? O quizás como pasaba en esta época, ¿no es cierto? En la iglesia de Galacia, de que los hermanos judíos pensaban de que cumpliendo toda la ley, ¿no es cierto? Por su propia fuerza, ellos pensaban que iban a agradar a Dios, ¿no es cierto? O que muchas veces igual se menciona, ¿no es cierto? Aquí en el libro de Galacia, que Pablo le dice, si ellos quizás están circuncidados, ¿no es cierto? Pero incluso hasta los que están circuncidados ni siquiera pueden, ni siquiera han cumplido, ¿no es cierto?, toda la ley de Dios, bendito sea el Señor, señalándoles a ellos, ¿no es cierto?, que quizás se estaban justificando solamente por una obra, ¿no es cierto?, que ellos hayan hecho, pero no estaban viendo todas las otras que no estaban cumpliendo, bendito sea el Señor. Por eso que Dios nos ayude, y aquí donde este versículo, ¿no es cierto?, cobra como mayor razón en este contexto, que le dice, Dios no puede ser engañado. Quizá ustedes sí están circuncidados, ¿no es cierto? Pero Dios no puede ser engañado porque Dios ve más allá que esa obra que ustedes puedan presentarle delante de Dios. Dios ve el corazón, Dios ve el alma, bendito sea el Señor. Dios pesa los corazones, bendito sea el Señor. Aunque usted haya, ¿no es cierto?, quizá en el contexto de nosotros, quizá hayamos servido a Dios por mucho tiempo, bendito sea el Señor. Pero todo ese tiempo, todas las obras que nosotros hayamos hecho en el camino del Señor, eso no nos van a salvar. Bendito sea el Señor. Siempre debemos volver,
al comienzo, volver al inicio. ¿Quién es el inicio, no es cierto, de nuestra salvación? Cristo, bendito sea el Señor. Por eso Él es nuestro fundamento, bendito sea el Señor. Ella es la mayor obra, ¿no es cierto?, que no hicimos, bendito sea el Señor, que nos justifica ante Dios, quien Dios a nosotros nos hace acepto, solamente por Cristo el Señor, bendito sea el Señor. Por eso Dios no puede ser engañado. Aunque nosotros oremos, ¿no es cierto?, 24 horas, Dios no puede ser engañado, Dios conoce el corazón, ¿no es cierto? Dios no nos va a justificar por una oración grande, ¿no es cierto?, o por palabras elocuentes que nosotros podamos tener. Esas cosas no nos van a salvar, esas cosas no nos van a dejar, o sea, no nos va, Dios no se va a agradar en su totalidad de eso, no va a decir, porque mi hijo hizo tal cosa, él va a poder entrar a mi reino, bendito sea el Señor. No, sino que los hijos de Dios van a poder entrar al reino de Dios solo por Cristo, el Señor. Y también Pablo menciona, tienen que ser perseverantes, bendito sea el Señor. Debemos perseverar en el camino del Señor. Por eso Pablo le menciona que le dice, estad firmes en la fe de Cristo, bendito sea el Señor. Velen, bendito sea el Señor, por su fe, velen por su vida espiritual, que lo que es velar, estar vigilantes, bendito sea el Señor. De que estemos vigilantes con cómo estamos nosotros encaminando nuestra vida delante de Dios, bendito sea el Señor. ¿Estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios verdaderamente? Bendito sea el Señor. Y es allí, mis hermanos, donde nosotros empezamos a mirar más atrás y más atrás, más atrás y más atrás, desde el inicio, y ahí vemos a donde tenemos que llegar, mis hermanos, a la cruz de Cristo, bendito sea el Señor, para ver si nuestra fe está bien fundada, bendito sea el Señor. Porque si está fundada en quizás en obra, ¿no es cierto? O quizás por un episodio, ¿no es cierto? Bendito sea el Señor de nuestra vida. Pero si en ese episodio no está Cristo o no hemos visto la mano de Dios allí, ¿no es cierto? O la obra de Dios allí en nuestra vida, debemos preocuparnos, mis hermanos, bendito sea el Señor. Y si Dios entrega una nueva vida, un nuevo día de vida, ¿no es cierto? Es una oportunidad para meditar y ver, ¿no es cierto? Si nuestra fe está bien fundada, bendito sea el Señor, en Cristo el Señor. Si nuestra fe está fundada en Cristo el Señor, usted, bendito sea el Señor, somos salvos delante de Dios. Y es allí donde la única gloria, ¿no es cierto?, en la cual nosotros debemos glorificarnos, como va a mencionar Pablo, ¿no es cierto?, más adelante, es la gloria en la cruz de Cristo, es la gloria en Cristo el Señor. En Él nosotros podemos eh, glorificarnos, orgullecernos o decir, yo soy salvo por Cristo el Señor. Eso sí es, bendito sea el Señor, una glorificación, bendito sea el Señor, de la cual Dios se agrada, bendito sea el Señor, porque nosotros reconocemos de que la salvación no nos perteneció a nosotros, era inmerecida, bendito sea el Señor, y nosotros no la alcanzamos, sino que Cristo el Señor, ¿no es cierto? Solo por Él nosotros podemos ser salvos y podemos obtener esta salvación. Bendito sea el Señor. Y es aquí, mis hermanos, donde el versículo 8 menciona y dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Bendito sea el Señor. Es donde nos lleva, mis hermanos, que desde este inicio, ¿no es cierto? Si usted, ¿no es cierto?, ha sembrado, bendito sea el Señor, en el Espíritu, cosechará vida eterna. Bendito sea el Señor. Pero los que son sembrados, ¿no es cierto?, en la carne, cosecharán, ¿no es cierto?, sufrimiento y miseria, ¿no es cierto?, que igual es eterna. Bendito sea el Señor. Y también nos lleva, ¿no es cierto?, a la actualidad. Si nosotros empezamos a sembrar en el Espíritu, ¿no es cierto?, vamos a recibir ¿qué cosa? ¿Qué va a ir creciendo en nuestros corazones, en nuestra vida espiritual? Paz, ¿no es cierto?, los frutos del Espíritu, paz, ¿no es cierto?, gozo, paciencia, bendito sea el Señor. Si nosotros empezamos a sembrar en el Espíritu, pero si nosotros empezamos a cosechar en la carne, ¿qué vamos a recibir? Debilitamiento, ¿no es cierto?, espiritual. Quizá vamos a recibir cansancio, bendito sea el Señor. Si nos cansamos, bendito sea el Señor. Gloria a Dios para siempre. Vamos a recibir ese desánimo de la cual muchas veces queremos orar, pero hay algo que nos dirá que no podemos, que no queremos orar, bendito sea el Señor. Y es allí donde muchas veces estamos sembrando para la carne y no tanto para el Espíritu, bendito sea el Señor. Dios nos ayude, amén. Sabemos que es difícil, mis hermanos, pero con la ayuda del Señor se puede hacer, bendito sea el Señor. Es allí en las cosas espirituales donde nosotros podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, amén, bendito sea el Señor. Un texto que quizás muchas veces lo usamos para todo, para todas las cosas de la vida,
Pero donde cobra más sentido ese texto, mis hermanos, es en las cosas del Espíritu, que todo lo puede en Cristo, que nos fortalece. Bendito sea el Señor, que Dios nos ayude. Amén. Y en el versículo 9, mis hermanos, que dice Pablo, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Gloria a Dios para siempre. Que Dios nos ayude. Un texto que nosotros mencionamos, ¿no es cierto?, siempre al término de cada punto de prédica. Amén. Y es un texto que cobra mucho sentido. Amén. Que dice, no nos cansemos pues, sino que, mis hermanos, pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Haciendo mención a esto, mis hermanos, de que los hermanos sigan perseverando. Bendito sea el Señor. Y una misma invitación, ¿no es cierto?, que igual nos deja el apóstol Pablo a nosotros, de seguir perseverando en el Evangelio, de seguir perseverando en la gracia de Cristo, bendito sea el Señor. Porque va a llegar su tiempo que va a ser la ciega, bendito sea el Señor. ¿Y cuál va a ser la mayor ciega? Quizá ahora sí vamos a cegar lo que son los frutos del Espíritu, ¿no es cierto?, la paz, el gozo, la paciencia, bendito sea el Señor. Pero va a haber una ciega mayor. ¿Y esta ciega mayor cuál es? De que vamos a estar juntos en la presencia del Señor. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque estamos siendo sembrados en el Espíritu. Bendito sea el Señor. ¿Y qué dice el Señor? ¿No es cierto? En el Evangelio de Juan, cuando menciona que dice, yo me tomaré de mí mismo, ¿no es cierto? Y de mí mismo estaremos con el Padre. Bendito sea el Señor. Esa va a ser la ciega que va a ser nuestro Dios, ¿no es cierto? Va a cegar a los que son suyos. Bendito sea el Señor. Si Dios nos ha plantado en esta tierra, es porque Dios está sembrando, bendito sea el Señor, y Él quiere que sigan creciendo, bendito sea el Señor, más hijos de Dios, bendito sea el Señor. Y para ello es necesario que haya un sembrador. ¿Quiénes son los sembradores? Ustedes, mis hermanos, ¿no es cierto? Todos nosotros somos sembradores, que nosotros vamos tirando la semilla, ¿no es cierto? Que es por medio de predicar la palabra de Dios, bendito sea el Señor. Y eso que hace de que puedan crecer, ¿no es cierto? Estas nuevas como plantitas, bendito sea el Señor, en este nuevo trigo, ¿no es cierto? Que va a ser cosechado de parte de Dios, bendito sea el Señor, que Dios nos ayude. Amén. Gloria a Dios para siempre. Y en el versículo 10, mis hermanos, que menciona y dice, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de Dios. Amén. Que Dios nos ayude. Bendito sea el Señor. Como mencionaba aquí, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo, de hagamos el bien a todos. Bendito sea el Señor. Mostremos el amor de Dios a todos, que es el mayor bien que nosotros podamos hacer. Bendito sea el Señor. Ayudar, mis hermanos, de manera humana, ¿no es cierto?, también es hacer un bien. ¿No es cierto? Que para los hombres y para las mujeres, ¿no es cierto?, que quizás no creen en Dios, ayudar a las personas es algo que uno hace bien, ¿no es cierto? O quizás entregar cierta cantidad de dinero a alguna fundación, sí es hacer el bien. Pero hay un bien que es mucho mayor a todas esas cosas, que es el amor de Cristo, mostrar el amor de Cristo hacia las personas. Bendito sea el Señor, que aún no conocen a Dios. Y dice, ¿cuánto más, no es cierto?, a la familia de Dios, hacer el bien con ellos. Bendito sea el Señor. Y la familia, mis hermanos, en Dios, es una familia, mis hermanos, incluso yo diría que es como el amor que entrega una familia de Dios, quizás es mucho más grande, ¿no es cierto?, que a la familia que uno pueda tener de manera terrenal o de manera sanguínea. Bendito sea el Señor. Eso se lo digo como por experiencia propia, mis hermanos, que yo cuando veo, ¿no es cierto?, empiezo, quizás cuando leo la palabra del Señor, o muchas veces recuerdo los eventos de juventud o los eventos que en los aniversarios que nosotros vamos teniendo en nuestra iglesia, o cada vez que nosotros asistíamos a los servicios, yo veo y digo, esta sí realmente es una familia, porque muestra amor y muestra todos los cuidados que una familia muestra hacia la persona, ¿no es cierto? Y el amor que entrega esta familia de Dios es como más grande, ¿no es cierto? Y es un amor sincero, no es un amor que uno, quizás cuando uno va de visita donde una persona que no conoce, ¿no es cierto?, a la visita de algún familiar, la familia como que sí, todo bien al comienzo, ¿no es cierto? Pero después, cuando empieza ya a uno conocer realmente lo que son, bendito sea el Señor. Pero en Dios no es así, mis hermanos, sino que el amor que entrega una familia de Dios es verdadero desde el inicio, bendito sea el Señor. Y esto igual lo experimenté o lo mostré cuando asistí a la Convención de Santiago. Uno llega ya a la familia de un hermano que nunca ha visto en su vida, mis hermanos, bendito sea el Señor. Y uno llega allí y se entrega todo el amor posible, mis hermanos, se entrega todas las cosas, ¿no es cierto? Todo el amor posible
hacia una persona que es desconocida, realmente es desconocida, ¿no es cierto?, para la otra, pero es conocida en el amor de Cristo, es conocida en la fe porque es mi hermano. Y la palabra hermano, ¿no es cierto?, es una palabra grande, es una palabra que es un amor muy fraterno, bendito sea el Señor. Y eso es lo que muestra la familia de Dios. Bendito sea el Señor. Por eso, mis hermanos, que Dios nos ayude. Amén, que Dios pueda a darnos, ¿no es cierto?, este amor en nuestros corazones de poder seguir a hacer el bien, ¿no es cierto?, poder seguir a hacer el bien en cuanto a perseverar en el Evangelio, como también en poder hacer el bien a mis hermanos. Bendito sea el Señor, y también a aquellos, ¿no es cierto?, que no son mis hermanos, hacer también el bien con ellos. Bendito sea el Señor. Que Dios nos ayude, amén, que el amor de Dios pueda ser nuestro cimiento, ¿no es cierto?, en nuestro caminar y en nuestro actuar. Amén. Mis hermanos, esta ha sido la palabra del Señor. Desde que pudimos estar leyendo y estar conversando y meditando un poquito de esta lección. Espero, mis hermanos, que todos podamos haber aprendido, ¿no es cierto?, algo, poder sacar de esta porción, ¿no es cierto?, que Dios nos entregó a cada uno de nosotros y puede ser como de edificación para nuestra vida espiritual. Amén. Esta ley que igual nos muestra en la palabra del Señor, ¿no es cierto?, que todo lo que nosotros sembráramos, como lo resume el texto, ¿no es cierto?, lo que uno va a sembrar, eso va a cosechar. Bendito sea el Señor. Que Dios nos ayude. Si nosotros sembramos en gran cantidad vamos a cegar. ¿No es cierto? Y eso es para los dos polos, ya sea bueno como malo. Que Dios nos ayude, mis hermanos, y que Dios nos pueda guardar esta palabra en nuestros corazones. Amén. Mis hermanos, esta ha sido la palabra del Señor, y para Dios sea toda la gloria y toda la honra. Amén. Quisiera dejar a mi pastor Fernando para que pueda continuar con el servicio. Amén. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. El Señor bendiga a mi hermano Leandro. Damos gracias al Señor porque en esta mañana hemos podido escuchar la palabra del Señor a través de él, ¿cierto? Que él nos haya podido compartir lo que él recibe a través de las Escrituras. Es muy, muy hermosa la palabra del Señor, ¿cierto? En esa parte muy bonita del versículo 6, cuando dice que debemos hacer partícipe, dice, todo aquel que es enseñado, dice, debe hacer partícipe de toda cosa buena, dice, aquel que lo instruye. Es hermoso porque es una comunión, es un compartir, ¿verdad? Que es enseñado por la palabra. Aquí hay una persona que recibe, uno dice, uno está dando, el que enseña, y el otro solo recibe. Pero aquí la palabra del Señor dice que ha de haber una comunión, ¿cierto? Y el que recibe, dice, puede de alguna manera compartir, ¿cierto?, con el que enseña. La palabra dice, el que es enseñado, es una palabra griega que se dice catecúmeno. De ahí, ¿cierto?, viene el catecismo, catequesis, ¿cierto? Esa es la palabra griega, viene de ahí, que es enseñanza, es enseñar. La palabra de la persona que es enseñada, el discípulo, ¿cierto? Entonces, es hermoso, ¿cierto?, cómo la palabra del Señor, ¿cierto?, nos habla de esta comunión que debe existir en la iglesia, en el pueblo de Dios, y termina hablando, ¿cierto?, de la familia de la fe. Amén. Así que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones, el Señor nos ayude, ¿cierto?, y nos dé la gracia para poder ir, ¿cierto?, comprendiendo con todo nuestro corazón lo que el Señor, ¿cierto?, nos habla y nos enseña. Vamos a orar al Señor para dar gracias por su palabra. Mi hermano Jan, si nos puede presentar en oración. Señor y Padre bendito, le damos gracias, Señor, en esta mañana por su bendita palabra, Señor. Rogándole a usted, mi Dios bendito, que usted sea bendiciendo a nuestro hermano Leandro, Señor, su vida, su corazón, su espíritu, Señor, y en sus quehaceres, Señor, sea usted guardándolo en todo momento, Señor. Le damos gracias, mi Dios del cielo, por su hermosa enseñanza, Señor, porque usted nos enseña en esta mañana, mi Dios del cielo, lo importante, Señor, que es sembrar, Señor, que debemos, mi Dios del cielo,